Vamos a continuar con nuestra serie de sermones basada en el libro de Pedro, y si tienen sus Biblias los invito a que la abran en Primera de Pedro capítulo 4. Vamos a estar del versículo 7 al 11. Entonces pueden irla buscando, Primera de Pedro 4 del 7 al 11. En esta vida siempre ocurren eventos que normalmente requieren una preparación de nosotros. El simple hecho de que estemos aquí requirió una preparación de todos ustedes. Requirió que se alistaran, que se pusieran la ropa que hayan escogido, que se montaran al carro, que se prepararan para salir a cierto tiempo de su casa y que pudieran llegar aquí. Y hay un montón de eventos más que requieren algún tipo de preparación para nuestra vida. Cuando llegan las vacaciones nos preparamos para eso, sobre todo los papás de niños pequeños que tienen una rutina tan marcada. Cuando es tiempo de escuela o de colegio, de un pronto a otro salen a vacaciones los chicos, la rutina cambia por completo. Cuando llega Navidad, todos nos preparamos, las tiendas se preparan. Yo creo que ya seguro el próximo mes, después del Día de la Madre, arranca todo el marketing. Llega Semana Santa, también nos preparamos. Hay campeonato de fútbol. Arranca el campeonato, termina el campeonato, vuelve a arrancar el campeonato, vuelve a terminar el campeonato. Hay cierre de cuatrimestre o de semestre para los que estamos estudiando. Y son cosas a las que estamos acostumbrados porque son eventos que suceden normalmente en nuestra vida y requieren una preparación de nosotros. Pero hoy yo quiero hablarles de un evento que no ha ocurrido, que está pronto a ocurrir y que, al igual que la lista de ejemplos que les acabo de dar, requiere una preparación de nuestra parte. Entonces les repito, hoy vamos a hablar de un evento que no ha ocurrido, está pronto a ocurrir y que, al igual que con cualquier evento de nuestro día a día que nos preparamos, este evento requiere que nosotros estemos más preparados que nunca. Y de esto es lo que nos habla el pasaje que estaremos estudiando el día de hoy. Entonces vamos a leer Primera de Pedro 4, del 7 al 11, dice así: Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La estructura de nuestro texto de hoy es bastante sencilla y la vamos a tener en la pantalla para que todos estemos ubicados y sepamos como en la autopista en la que vamos a estar manejando el día de hoy. Primero nos encontramos con una realidad, y la realidad de la que Pedro nos habla es que se acerca el fin de todas las cosas. Producto de esa realidad hay 4 implicaciones para nuestro día a día, o sea, 4 consecuencias de que esa realidad es verdadera y es cierta. Y si vivimos según esas 4 implicaciones, va a tener un resultado final. Entonces ese va a ser el norte, la brújula de nuestro sermón el día de hoy, y vamos a irlas viendo uno por uno. Entonces lo primero que Pedro nos habla es de que hay una realidad. Y por eso es que el versículo 7 dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. De eso es lo que Pedro nos está hablando. Eso es el evento que no ha ocurrido, que está pronto a ocurrir y para el cual tenemos que estar preparados. Que el fin de todas las cosas se está acercando. Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿de qué nos está hablando Pedro? ¿A qué se refiere con el fin? ¿Y por qué de un pronto a otro nos está hablando de eso? Primero vamos a ver el por qué nos está hablando de esto, y luego vamos a ver de qué se refiere cuando habla del fin.
El por qué se debe a que Pedro está retomando una de las ideas que vimos la semana pasada cuando Rodri nos habló en el versículo 5 de que todos en nuestra vida eventualmente tendremos que rendirle cuentas a Dios. Va a haber un momento donde todos vamos a tener que rendirle cuentas a Dios porque Él viene a juzgar a todo ser humano. Y ese momento va a ocurrir cuando llegue el fin. Entonces Pedro lo que está haciendo aquí es retomando esa verdad de que todos vamos a tener que rendirle cuentas a Dios y simplemente nos lo está comunicando de otra manera. Rendirle cuentas a Dios es equivalente a que el fin llegue. Y lo que Pedro está enfatizando en esta segunda sección del capítulo es: ese fin está pronto a ocurrir. El momento en el que Cristo vuelva está pronto a ocurrir. A eso se refiere cuando Pedro dice el fin de todas las cosas. Se refiere al momento en el que Jesucristo vuelva para establecer su reino por completo aquí en la tierra y hacer todo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Muchas veces tenemos la percepción de que lo que va a ocurrir en ese momento es que vamos a ir al cielo, pero no está del todo equivocado, pero es mucho más que eso. Jesús va a volver no para llevarnos con Él solamente, sino para hacer todo nuevo. La tierra en la que vivimos, los cielos que tenemos, lo va a hacer por completo nuevo. Y en ese momento todos sus seguidores, cada uno de aquellos de nosotros que hayamos puesto nuestra fe en Él y nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, estaremos toda una eternidad con Él para adorarlo. En ese momento, cuando llegue el fin, ya no habrá más pecado, ya no habrá más enfermedad y toda la maldad será castigada. Y dice Pedro que ese momento es el que se está acercando. Así que me imagino que hay varias cosas que saltan en la cabeza de nosotros y las puse en preguntas. ¿Se está acercando? ¿Realmente se está acercando? ¿Hace cuánto tiempo Pedro escribió esto? Como para decir que el fin se estaba acercando. ¿Por qué se le llama el fin? Porque cuando hablamos del fin suena como en vez de algo esperanzador, suena como algo triste. ¿Y qué garantía tenemos de que esto va a suceder? Todas esas preguntas son súper válidas y para mí, lejos de ignorarlas, más bien es donde tenemos que meternos. Porque creo que al responderlas es donde encontramos el tesoro de esta gran verdad, de que Cristo va a volver y de que ese día se está acercando como nunca antes. Se está acercando. ¿Hace cuánto tiempo Pedro escribió esto? Sí, Pedro fue escrito hace miles de años y aún no ha llegado el fin. Y no se está contradiciendo Pedro con lo que nos está diciendo. A pesar de que Pedro fue escrito miles de años atrás y el fin todavía no ha llegado, eso no quiere decir que el final se está acercando en el sentido de que Dios simplemente está esperando para hacer su último movimiento, para completar su obra. Y les quiero dar un ejemplo. Si a ustedes les gusta ver tele, yo casi nunca veo tele, si a ustedes les gusta ver tele y ven una temporada, una serie, hay temporadas que tienen, no sé, 10 series. Perdón, ven lo que poco que veo tele, que cómo me enredo. Hay series con 10 temporadas y que cada temporada tiene un montón de capítulos. Ahora se lo dije bien. Entonces digamos que hay X serie con 10 temporadas. Hay veces que las tiran todas de un solo, o hay veces que las van sacando una por una, pero digamos que tiene 10 temporadas y usted está viendo la temporada 1. Yo sé que ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero créanme que yo tengo la razón. Desde la temporada 1, usted podría decir, se está acercando el fin. Tal vez alguien diga, no hombre, si faltan 8 temporadas más, estás loco, falta un montón, falta toda la serie. Pero desde la temporada 1, estamos caminando a que se acabe, ¿cierto o no? Entonces, esa es la idea que Pedro nos está comunicando con que se está acercando el fin. Si la vida cristiana, si la vida en este mundo fuera una serie con 10 temporadas,
Lo que Pedro está diciendo es que usted y yo estamos en la temporada 9. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Ya se está acercando la última temporada y el último capítulo. La gran diferencia con la serie de nuestra vida, con la serie de esta vida, de este mundo, es que cuando llegue la temporada 10, esta nunca se va a acabar. Y nunca nos vamos a aburrir de que la serie sea eterna. Porque hay un momento donde nos aburre la serie, ¿verdad? Como, uy, ya que se acabe. Pero lo que Pedro nos está diciendo es, se está acercando el fin, estamos en la última temporada, y cuando llegue la última temporada, Cristo va a volver. Y vamos a pasar con Él toda nuestra eternidad. Y nunca nos vamos a aburrir de estar con Él. Cuando Cristo vuelva, Cristo va a volver para hacer el jaque mate. Yo me imaginaba a Cristo mientras preparaba este mensaje como un jugador de ajedrez. Hay jugadores de ajedrez, los profesionales, que me imagino que en un segundo pueden montar toda su estrategia y saber cada movimiento que va a hacer de manera consecutiva, predecir los movimientos que su oponente va a hacer y definir qué movimiento él va a hacer para contrarrestar ese movimiento para hacer jaque mate eventualmente. Lo que este texto nos está diciendo es que si Cristo fuera ese jugador de ajedrez, Cristo ya hizo todos los movimientos y simplemente está esperando a hacer el último movimiento para decir jaque mate. Por eso es que Pedro dice que el fin de todas las cosas se está acercando. No es como que Dios está viendo qué hace para lograr su jugada. No. La historia de la humanidad se está dirigiendo a un solo destino. No es como que si Trump quedó de presidente, las cosas se truncaron. No es como que si en Costa Rica algo pasó, las cosas tuvieron un giro. No es como que si lo que sea pasa, Dios tiene que volver a pensar cómo vuelve a organizar todo su juego. Dios ha organizado su juego y ha destinado todas las cosas para que el fin llegue. Y el fin va a ser cuando su Hijo vuelva. Así que Él ya lo tiene todo planeado y solo está esperando ejecutarlo, hacer su última jugada. Y posiblemente la razón por la cual todavía no lo ha hecho es la razón por la que hacemos conciencia. Porque hay muchas personas que todavía no lo conocen. Y Él en su amor y en su gracia está teniendo paciencia para que otras personas tengan todavía tiempo de arrepentirse de sus pecados, poner su fe en Jesucristo, reconocerlo como su Señor y Salvador, y que cuando Él vuelva estén preparados para pasar el resto de la eternidad junto con Él. Se le llama el fin no porque luego de eso no exista nada más. Sé que eso tal vez sea un poco contradictorio. Cuando usted y yo pensamos en el fin de algo, se acabó. El fin es que se acaba. Pero eso no es lo que Pedro nos quiere comunicar. La esperanza cristiana, la esperanza de la eternidad, la esperanza del mundo venidero, no es que nos morimos y se acaba. Más bien es donde se empieza a poner bonito. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo ya podemos experimentar vida eterna. Pero cuando llegue el fin, lejos de acabarse y que sea como un final truncado, es donde va a comenzar a experimentarse de una manera plena, donde pasaremos con nuestro Señor toda la eternidad. Se le llama el fin simplemente porque después de eso no va a faltar que Dios haga nada más. Ya no va a haber una siguiente jugada de Dios. Va a haber hecho todo su juego y va a haber cumplido todos sus propósitos. Y la misión de Dios se va a cumplir. Y si tal vez nunca ha leído Apocalipsis, yo le invito a que vaya a Apocalipsis y pueda ver cómo el libro Apocalipsis existe para llenarnos de esperanza y saber que ese momento va a llegar. Y en el cielo van a haber multitudes, millares de personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, alrededor del trono donde está centrado el Cordero, alabando a nuestro Dios. Por eso es que Pedro puede decir que el final de todas las cosas está acercando. Lo puede decir con esa certeza y convicción porque lo que Dios ha dicho va a suceder.
Y podemos tener absoluta certeza de que el fin va a llegar, porque si Dios ha hecho todo lo anterior, ¿por qué razón no habría de hacer su último movimiento? Imagínese a un corredor que ha entrenado para hacer una maratón y llega al kilómetro 41 con 900 y ve la meta enfrente de él y dicen, ya, aquí me salgo, no la voy a cruzar. No tendrá sentido. Si Jesucristo ha hecho todo lo que tiene que hacer para que sea posible que personas como usted y yo, personas que le hemos dado la espalda a Dios y que estamos manchados por el pecado, podamos estar delante de su presencia, delante de un Dios santo, ¿por qué no habría de hacer su último movimiento al regresar por nosotros? Y cuando digo que ha hecho todo lo anterior, me refiero desde el principio de la Biblia, cómo Dios escogió para él un pueblo que lo representara ante las naciones, cómo ese pueblo preparó el camino para la llegada de su Hijo Jesucristo, el Mesías, cómo Jesucristo se encarnó y tomó forma de hombre. El hecho de que Jesús haya vivido una vida perfecta, sin pecado, siendo tentado en todo, mas en todo siendo victorioso, agradando al Padre por completo, muriendo en la cruz, siendo inocente, tomando el lugar de todos aquellos que iban a ser sus discípulos, resucitando, ascendiendo a los cielos, enviando al Espíritu Santo para acompañarnos y sostener a su iglesia. Si Cristo ha hecho todo esto, ¿por qué no habría de hacer lo último? Literalmente toda la historia de la humanidad se está encaminando hacia el destino que Dios ha designado desde la eternidad. Y mi pregunta es, si todo eso ha sucedido, ¿por qué habríamos de dudar de que esto alguna vez ocurra? Porque seamos sinceros, nuestra primera reacción cuando leemos 1 de Pedro 4:7, que dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, me imagino que es, ¿en serio? Tal vez muchos podrían estar pensando, yo no dudo de que eso va a pasar. Yo no dudo de que eso va a pasar. Y yo le creo, porque yo me creo a mí. Pero yo quiero que nos preguntemos, ¿vivimos realmente como que ese momento sí se está acercando? Y personalmente debo confesar que muchas veces yo no. Y mi oración, mi deseo es que este sermón, por normal que sea, ordinario que sea, el Espíritu lo pueda tomar y pueda marcar un antes y un después en cada uno de nosotros. Cuando estaba preparando este sermón, normalmente yo termino mis mensajes la misma semana en que lo voy a predicar, pero esta semana estuvimos en Colombia y entonces lo dejé listo desde la semana pasada. Y la semana pasada, mientras lo preparaba y meditaba, tenía a Cristo muy presente en mi cabeza y su regreso muy presente. Literalmente pensaba, puede volver en cualquier momento. Y luego me fui para Colombia y levemente se empezó a apagar esa realidad, ese futuro cercano. Y no fue hasta que volví de Colombia y empecé a repasarlo y ver las verdades que hay aquí escritas que me di cuenta de verdad cuánto necesitamos esto. Qué misericordia y qué gracia tiene Dios para con todos nosotros que lo haya dejado escrito en su palabra. Cuánto Dios sabía que necesitábamos ser constantemente recordados de esta verdad, de que el fin se está acercando y de que el Señor va a volver. Cuando pensaba en esto de que Cristo va a volver y cómo muchas veces no tenemos tan fresco, tan presente, pensaba en mi hija. Mi hija ya tiene 2 años y ya casi 2 meses y estamos en el proceso de que deje de tomar leche de su mamá, de mi esposa. Lo normal es que Elisa tome leche en la mañana, en la tarde y antes de dormir en la noche. Y yo no me meto mucho en eso porque ese es el departamento de Becky. Y ella se lo ha estado quitando gradualmente, entonces lo primero que hizo fue quitarle la toma de la siesta. Y entonces hay que ser muy creativo, ¿verdad? Porque ellos no entienden.
Y entonces Becky le dijo que en la siesta ya no le iba a dar más leche y que le iba a dar hasta la noche. Entonces ahora solo hay en la mañana y solo hay en la noche. Y entonces obviamente ya le cuesta entender, le cuesta esperar, le cuesta aceptar esa decisión. Y Becky, muy creativa, le dijo, cuando salga la luna, mamá te va a volver a dar leche, porque en la noche llega la luna. Entonces ya se podrán imaginar, como de las 3 de la tarde Lisa está, luna, 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 luna papá, luna mamá, luna. Y a las 4, y a las 5, y a las 6, y ya cuando son las 7 uno le dice, Lisa, adivine. Y ella dice, luna. Y entonces ella lo está esperando otra vez ese momento. Y cuando pensaba en esto y meditaba en el pasaje, me puse a pensar de que así es como el Padre quiere que esperemos su regreso. Ella desea la leche de su mamá, pero cuando sabe que la luna va a llegar se tranquiliza. Y el Padre quiere que nosotros esperemos el regreso de su Hijo de esa manera, tranquilos, porque sabemos que va a llegar, pero anhelándolo intensa y frecuentemente, porque puede ocurrir en cualquier momento. Y quiero preguntarles, ¿pasó por nuestra cabeza el día de hoy? De que el fin se está acercando, de que estamos en la temporada 9, de que Cristo en cualquier momento puede volver, de que lo que Él promete lo cumple, y que si dice que el fin se está acercando, nuestro Dios no miente, y se está acercando. Quizás de maneras que a veces no podemos percibir, quizás de maneras que a veces no son lógicas o racionales para nosotros. Pero déjeme decirle que mientras estemos en esta tierra y el Señor en su misericordia nos conceda un nuevo mañana, cada nuevo día estamos más cerca. Y es un motivo para estar profundamente agradecidos. Es un momento para estar profundamente llenos de esperanza. Y para que en medio de las dificultades que vivimos y encontramos, tengamos algo de qué sostenernos. Entonces, esta realidad nos lleva a no pretender o determinar cuándo va a suceder. Eso no nos toca y esa es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento. No sabemos el día ni la hora. Lo que el Nuevo Testamento sí hace énfasis es en que estemos preparados. Y quiere que estemos tan preparados que inmediatamente después de ver esta realidad, lo que encontramos en el texto dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que, y vemos que Pedro nos da 4 implicaciones. Si esto va a ocurrir, tiene que haber una congruencia en la manera en la que vivimos y en la manera en la que nos preparamos para el día en que Jesucristo vuelva. Por eso es que en los evangelios hay parábolas de que cuando Jesucristo vuelva va a ser como las mujeres que tenían sus lámparas encendidas y estaban preparadas para que el novio llegara. Entonces vemos que Pedro nos dice, así que, y nos da una lista de 4 cosas que debemos prestar atención y no son sugerencias, no son recomendaciones, son mandatos del Señor para nuestra vida que son para nuestro bien. Son mandatos que a la luz de esta realidad tienen un sentido y que cuando los obedecemos y los ponemos por práctica nos ayudan a estar mejor preparados. Así que yo le pido que no sienta ninguno de estos mandatos como un peso o un yugo que la Escritura está poniendo sobre sus hombros, sino siéntalo más bien como gracia del Señor, porque Él quiere que usted esté bien preparado para cuando Cristo regrese. Entonces, en la estructura de nuestro sermón teníamos una realidad y la segunda parte era 4 implicaciones y vamos a irlas viendo una por una. La primera implicación dice en el versículo 7, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Entonces, la primera implicación y mandato de Dios es que nos mantengamos sobrios y con la mente despejada para que podamos orar bien. Si estamos esperando el regreso del Señor, tiene todo el sentido del mundo que necesitemos orar.
¿Por qué? Porque solo el Señor es quien nos puede sostener mientras lo esperamos. Y la oración parece que es el vehículo y el medio que Dios nos ha regalado y el medio por excelencia por el cual Dios nos sostiene y por el cual nosotros nos aferramos a Él. Es más, me atrevería a decir que la oración es la medida con la cual se muestra nuestro grado de dependencia de Dios. No quiero ser legalista, pero creo que podría afirmar que personas que oran mucho entienden que dependen mucho de Dios. Y personas que no oran mucho parece que no entienden cuánto dependen de Dios. Las siguientes palabras que quiero compartirles normalmente se le atribuyen a Martín Lutero. Y Martín Lutero dijo lo siguiente: la oración es la máxima expresión de dependencia que existe, como la fe es la mano extendida del mendigo que pide ayuda. Por eso es que tiene total relación lo que Pedro nos dice de que el fin se acerca y por lo tanto lo primero que nos manda a hacer es oren. Tienen que mantenerse con su cabeza despejada, con su mente sobria, para que puedan orar bien. No me voy a meter mucho en eso. Bueno, no, sí me voy a meter, solo que no me voy a adelantar. Entonces, oramos más cuando estamos más conscientes de que lo necesitamos. Y por eso es que Pedro nos recomienda cosas que tenemos que hacer para orar bien. Y nos dice, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobrios en el sentido de no estar emborrachados, de no estar embriagados, de no estar atontados ni adormecidos con cosas que roben nuestra atención. Por eso fue que seleccioné el pasaje con el que arrancamos nuestra celebración el día de hoy, donde Pablo decía, concentren su mirada en las cosas de arriba. Porque muchas veces estamos anestesiados y estamos embriagados y estamos atontados, no estamos lúcidos y nuestro enfoque está en las cosas de esta tierra. Y cuando nuestro enfoque está en las cosas de esta tierra, no oramos bien. Y por eso es que Pedro dice, manténganse sobrios. Y luego dice, y con la mente despejada, en el sentido de no estar nublados. Porque si estamos nublados, no sabemos bien para dónde vamos. Como si fuéramos manejando el Barrio Carrillo y de un pronto a otro vemos un montón de neblinas, muy peligroso. Nos podemos perder, nos podemos desviar del camino. No tenemos claridad. Y por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos en el huerto Getsemaní, la noche antes de ser entregado, o la noche en la que fue entregado más bien, les dijo, oren, manténganse despiertos, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque si no tenemos una mente sobria y una mente despejada, nos va a ser muy difícil orar. Y si nos es difícil orar, nos va a ser difícil mantenernos aferrados al Señor. Y para llegar bien preparados al final, tenemos que estar aferrados del Señor. Yo creo que no nos damos cuenta, pero muchas veces vivimos de esa manera. No sobrios, no con la mente despejada, adormecidos, anestesiados. Hasta que a veces Dios, soberana y providencialmente en su gracia, nos estalla el globo con un alfiler, a veces a través de una prueba, a veces a través de alguna circunstancia, y nos damos cuenta, wow, se me ha olvidado la verdadera realidad de la vida, que Cristo va a volver. ¿Cuándo tenemos la mente no sobria y no despejada? Bueno, yo creo que cuando nos cuesta orar, o cuando oramos y estoy seguro que a usted le ha pasado, porque a mí me ha pasado, vienen demasiados pensamientos a nuestra cabeza, es como que si todo el mundo se pusiera de acuerdo y atentara contra nosotros en ese momento, y es como demasiado difícil estar concentrados y como, Señor, aquí estoy, te quiero abrir mi corazón. O simplemente estamos tan desconcentrados que estamos demasiado atentos a lo que el mundo nos ofrece. Y nos parece 1000 veces más llamativo, entre comillas, todo lo que el mundo nos ofrece que sacar un tiempo para orar. Llámese el deporte, llámese el estudio, llámese el trabajo. Y póngame atención, casi que todo lo que nos roba
de estar a solas con el Señor no son cosas malas en sí mismas. Pero son cosas que cuando toman un lugar que no les corresponde y despojan al Señor del primer lugar de nuestro corazón, se apoderan de nuestra mente, se apoderan de nuestros efectos y nos empiezan a seducir al punto de que orar nos parece aburrido y orar no nos antoja tanto, no encontramos tanto deleite y la oración se empieza a convertir más en una carga que en un regalo. A mí me ha pasado, pero cuando estoy lúcido puedo pensar, ¿cómo es posible que muchas veces no valore que en este momento puedo comunicarme y abrirle mi corazón al Creador del cielo y la tierra? Que por lo que hizo Jesucristo no solamente es mi Creador, es mi Padre. Pero cuando estamos sobrios, cuando estamos con la mente despejada, cuando estamos lúcidos, en esos momentos estamos conscientes de que lo que usted y yo necesitamos es buscar al Señor y buscarlo en oración. Entendemos que hace 1000 veces sentido más 15 o 5 o medio o 30 minutos menos de sueño para levantarse y estar a solas con nuestro Padre. Entendemos que hace mucho más sentido y trae mucho más descanso a nuestra alma ver solo un capítulo de la serie para irnos y estar con nuestro Señor antes de acostarnos. Quiero contarles un ejemplo. La semana pasada, antes de irme a Colombia, estuve enfermo de gripe. Y yo soy bastante pendejo cuando me enfermo. Creo que eso nos pasa a los hombres un poco. Pero soy pendejo porque yo casi nunca me enfermo. Entonces cuando me enfermo se me hace todo un mundo. No sé ni qué hacer, no me gusta estar en la cama. Yo siempre quiero como estar trabajando y me gusta como ser productivo. Y entonces me pongo muy existencial. Yo sé que es una gripe, entonces no me juzguen. Pero por todo esto que les acabo de contar, cuando me enfermo normalmente la paso muy mal. Me doy cuenta, como que empiezo a meditar mucho, me doy cuenta de lo frágil que soy. Pienso en cómo una gripe me tiene acostado en la cama. Me roba mi vitalidad, me roba mi fuerza. Y pienso en el otro montón de enfermedades que podría tener. Pienso en lo que podría perder. Pienso hasta inclusive en por qué hay enfermedades. Entonces me pongo muy existencial. Pero les cuento todo esto porque cuando me agarró la gripe y estaba pensando en esto, me di cuenta de lo pasajero que es este mundo. Que hoy es una gripe y para los niños hoy es un pronóstico muy desalentador. ¿Cómo en serio lo más importante es el Señor? Y por eso es que Pedro lo que nos dice es, ¿cómo que estén sobrios? Porque si no están sobrios, no me van a buscar. Y buscarme a mí, dice el Señor, es lo más importante. Esa es la implicación número 1. La implicación número 2 es amarnos los unos a los otros. Dice el texto, versículo 8, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Quiero destacar 3 aspectos de esta instrucción. Lo primero es que dice sobre todo. Esto quiere decir que para el Señor es muy, muy, muy importante. El Señor lo eleva y le da prioridad. Y esto no debería extrañarnos porque es el tema central de la Escritura. Amarás a Dios con todo lo que sos y amarás al prójimo como tú mismo. El amor es el fruto principal de la vida de un creyente, de la vida de una persona que ha sido transformada por Dios. Pero a menudo lo olvidamos y empezamos a medir nuestra espiritualidad por otro montón de cosas más. Y Pedro nos dice, tienen que volver constantemente el amor. Por eso es que dice, por sobre todas las cosas. Madurez espiritual en la vida cristiana es igual a amor por Dios y por ende amor al prójimo. Todo lo demás es puro maquillaje. Todo lo demás es puro adorno. Si nuestro caminar con Cristo no nos está llevando a amar a Dios más y por ende amar a nuestro prójimo más,
tenemos que muy rápidamente replantearnos si verdaderamente estamos caminando con el Señor. Y lo digo así de fuerte porque creo que el texto lo eleva. Dice, por sobre todas las cosas, ámense. Segundo, dice, ámense profundamente. Esta palabra tiene que ver con intensidad. De hecho, en el griego, el idioma original en el que fue escrito esta sección, la palabra que se utilizaba para describir profundamente se refiere a la imagen de un caballo que corría con toda velocidad. Imaginemos esa escena. Cuando uno ve un caballo de frente, un caballo es un animal imponente. Tiene músculos en sus piernas y es fuerte. Y me imagino que con una patada lo puede matar a uno. Y ahora imaginémonos un caballo corriendo con todo su brío y con todo su ímpetu, con toda velocidad. Eso es la imagen que quería comunicar Pedro cuando decía profundamente. Es un amor fuerte, es un amor que se esfuerza por llegar a su máximo potencial hacia los demás. No es un amor superficial, no es un amor conveniente, es un amor, óigame bien, que se esfuerza. El amor del cual Pedro nos está hablando aquí es un amor que nos llama a esforzarnos. Entonces lo que esto quiere decir es que tenemos que dejar de vivir con la ilusión de que amar a las demás personas va a ser fácil, porque no va a ser fácil. ¿Y saben cuál es la mayor muestra de que no va a ser fácil? De que amarlo a usted no es fácil. Lo que pasa es que a menudo se nos olvida de eso. Pensamos que somos un billete de 10 y se nos olvida lo difícil que posiblemente es para los demás amarnos a nosotros mismos. Porque tenemos, al igual que los demás, debilidades, imperfecciones y muy malas mañas. Entonces, cuando dice profundamente, no tiene que ver tanto como con qué tan romántico, qué tan dulce, o qué tanto de detalles. No, tiene que ver con, va a requerir garra, va a requerir fuerza, va a requerir un caballo esforzándose al máximo para poder correr a su máxima velocidad. Y lo tercero que quiero destacar de esta parte es que dice que ese amor, un amor que se esfuerza, un amor que es profundo, es un amor que cubre multitud de pecados. Aquí no se refiere a que cuando usted y yo nos amamos, nuestros pecados son perdonados. No, eso lo hizo Cristo en la cruz. Se refiere a que cuando usted y yo nos amamos, nuestros pecados son cubiertos en el sentido de que son olvidados, son dejados atrás. Si yo tuviera una mancha aquí, me pasó hace unas semanas, ¿dónde está Dani? Creo que salió, el papá de Natán. La última vez que hubo bautizos, yo vine con camisa manga larga y no me la enrollé suficiente y me empapé. Y salí a tomar agua antes de predicar y la esposa de Daniel, Katia, me decía, Checho, Daniel lo ando buscando. Y en eso que Dani entra jadeando y me dijo, andaba en multi, me acabo de comprar una nueva camisa, tome para que se la ponga. Y yo le dije, no, tranquilo, no es para tanto. Al final me quedé como estaba, pero Dani se estaba esforzando para cubrirme a mí, para que yo no estuviera mojado, para que no estuviera incómodo predicando y seguramente para que estuviera presentable. Eso es lo que hace el amor cuando es profundo, cubre, tapa la suciedad. Y eso es algo hermoso. Tenemos esa oportunidad de que cuando alguien nos vea, podamos decir, no es que vos no sabes, yo soy peor de lo que soy. Lo que pasa es que mis hermanos y hermanas en Cristo hacen un gran trabajo y constantemente me cubren, constantemente me tapan, para que no se vea mi desnudez, para que no sea como soy realmente por dentro. Y es interesante que dice multitud de pecados. Yo imagino que Pedro estaba diciendo, el Señor vuelve pronto, pero mientras vuelva,
de fijo van a pecar mucho. Van a pecar mucho contra el Señor y van a pecar mucho entre ustedes. Y ahí que vamos a necesitar para poder mantenernos firmes. Vamos a tener que perdonarnos. Vamos a tener que cubrirnos. Acordémonos que las cartas del Nuevo Testamento estaban dirigidas a iglesias. Eso estaba dirigido a una iglesia. Es como si aquí dijera Casa 242, 47. Esto va dirigido para nosotros. Entonces lo que Pedro nos está diciendo es, Casa 242, si ustedes quieren estar bien preparados para cuando el Señor vuelva, tienen que convertirse en personas que están dispuestas, y voy a decirlo así, que de alguna u otra manera nos volvemos expertos en cubrir. Venga, ma, yo lo cubro. Venga para cubrirlo, ma. En vez de que se haga amargura y en vez de que se haga resentimiento y falta de perdón. Entonces, mientras el Señor vuelva, vamos a tener que pedir perdón y vamos a tener que perdonar. Y a veces una es más difícil que la otra. A veces pedir perdón es difícil porque hay que majarse el orgullo y la carne, y a veces perdonar es muy difícil porque duele. Tercera implicación, practicar la hospitalidad sin quejarnos. Dice el texto, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Quizás esta es la que nos parezca más extraña, porque como que no hace sentido si tuviéramos que meterla como en un kit de supervivencia, ¿verdad? Como Casa 242, el Señor va a volver pronto, y mientras lo esperan, están hospitalarios. Como que no hace tanto sentido, pero para la audiencia primera de Pedro tenía todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque recordémonos que estos creyentes estaban siendo perseguidos. Por eso dice que eran peregrinos y extranjeros, estaban dispersos por el mundo, tuvieron que dejar sus hogares para poder conservar su vida, literalmente. Entonces, imagínese que usted hoy tenga que agarrar todos sus chunches, que usted llegue a su casa y que le digan, agarre sus chunches y no sé dónde va a pasar la noche. Esta era la realidad de estas personas. Entonces se veían grandemente beneficiados de que otros hermanos en otros lugares pudieran abrir las puertas de su casa y practicar hospitalidad con ellos. Tal vez no es nuestra realidad, pero sí es nuestra realidad en otro sentido, en el sentido de que nosotros también somos peregrinos y extranjeros en este mundo, en que este no es nuestro hogar, en que estamos de paso y que nuestro verdadero hogar está en los cielos y estamos esperando que Jesucristo regrese. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y eso muchas veces nos va a producir como una sensación de que no calzamos, como de que no pertenecemos. Si usted a veces se siente como que ser creyente es muy difícil, déjeme decirle, está sintiendo lo que tiene que sentir. Porque vivimos como peces fuera de la pecera. Pero Dios nos tiene aquí y ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero Dios es tan bueno que mientras es difícil y sentimos que no calzamos y que esta no es nuestra casa, pero ya quisiéramos estar en nuestra casa. Ayer yo venía de Colombia y ya quería llegar a mi casa, porque uno quiere llegar a su casa. Dios nos ha dejado un regalo de gracia, y ese regalo es que nos ha dejado una familia, nos ha dejado hermanos y hermanas. Y cuando practicamos la hospitalidad es un recordatorio demasiado lindo de que no estamos solos. Cuando somos hospitalarios, literalmente Dios crea espacios para estar rodeados y acompañados. Les contaba que fuimos, Rodri, Javier y yo, tuvimos la oportunidad de ir a Colombia a un retiro de pastores de las iglesias Gracia Soberana, de la cual Casa 242 está formando parte de, y nos trataron demasiado bien desde que llegamos. Cómo nos recogieron, dónde nos hospedaron, los gastos que cubrieron, cómo nos trataron, demasiado menos, demasiado hospitalarios, demasiado serviciales. Y eso lo bendice a uno. Uno dice, wow. Lo bendice tanto que yo no conocía a ninguno de los pastores colombianos por nombre. Nunca lo había visto en mi vida. Y yo hoy siento como que puedo decir, esa persona es mi hermano. Porque sigue al mismo Dios. Porque tenemos al mismo Padre en común.
Y hay frutos en su vida de que Cristo es real. ¿Y cómo sé que Cristo es real? Por cómo me atendió, por cómo me trató. Y esa es la oportunidad que usted y yo tenemos cuando somos hospitalarios. Ser hospitalario no tiene que ver con el tamaño de nuestra casa, no tiene que ver con las comodidades que podemos ofrecer. Usted puede ser hospitalario. A mí me cuesta eso, a mí me cuesta esto, se los voy a confesar. Hay veces que yo no soy tan hospitalario como puedo ser porque no puedo invitar siempre al almuerzo. Yo quisiera todos los domingos tener una familia casados 42 en mi casa, pero uno siente que es más lindo como cuando uno dice, no traigas nada, pero no me alcanzaría. O tal vez sí, tal vez puedo sacrificar otras cosas de mi presupuesto. Pero yo siento que a veces uno puede ser hospitalario diciéndole, madre, venite, y cada quien pide Uber Eats, tranquilo. Ahí resolvemos. Porque ser hospitalario no tiene que ver con el tamaño de nuestra casa, no tiene que ver con si dimos 4 platillos o si solo dimos un pan con natilla. Ser hospitalario tiene que ver con la postura de nuestro corazón, tiene que ver con la manera en la que amamos, tiene que ver con la manera en la que nos servimos, tiene que ver con la manera en la que nos entregamos por los demás. Ser hospitalario no es algo menor en la Biblia, lo encontramos como un mandamiento en diferentes partes de la Escritura. Es más, es una de las características que Pablo le dice a Timoteo que todo hombre que aspire a ser un pastor tiene que tener. Porque el Señor quiere que pueda modelarlo al resto de la iglesia. E inclusive el libro de Hebreos dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles en su casa. Ser hospitalario tiene que ver con poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Tiene que ver con servir y no con ser servido. Y por eso es que Pedro dice, sean hospitalarios y háganlo sin quejarse. Porque cuando uno es hospitalario, uno come de último, uno pone la mesa, uno le dice, no recojas, no la ves, estás aquí porque yo te quiero atender, yo te quiero servir, yo te quiero bendecir, yo te quiero que te vayas de aquí lleno y que hayas podido experimentar a través de mi familia el amor de Cristo. Dígame si eso no es esencial mientras esperamos que Cristo regrese. ¿Cuántas veces usted no se ha sentido que no pertenece? ¿Cuántas veces no se ha sentido solo? ¿Cuántas veces no quisiera que alguien le diga, venite a mi casa, te invito a comerte un pan con natilla? Es que nunca se ha tratado de qué tan lujoso se pueda ver, sino con la disposición del corazón. Y el último punto, la última implicación, está en el versículo 10 y 11, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Este punto tiene que ver precisamente con lo último que acabo de decir. La vida cristiana se trata de servir y no de ser servido. Y por eso es que Pedro nos dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido de parte del Señor. De esta última implicación podríamos sacar un sermón entero, porque el tema de los dones espirituales da para mucho. Pero solamente quiero resaltar algunas cosas. Primero, todos los creyentes hemos recibido algún don de parte del Señor. Yo sé que hay personas que dicen, yo no sé ni cuál es el mío, y yo creo que yo no, cuando llegó la repartición yo llegué tarde. Pero lo que la Biblia dice es eso. Todos hemos recibido una parte un don del Espíritu Santo. Muchas veces nos hacemos bolas porque no sabemos cuál es el nuestro. Pero es que eso no se trata. Porque los dones no se trata como de saber cuál es mi superpoder, como si fuéramos los hombres X. En la Biblia hay listas de dones. Y las listas de los dones, ninguna es igual. Eso quiere decir que hay una gran diversidad. Eso quiere decir que no son exhaustivos. Puede ser que en una iglesia determinada Dios decidió repartir ciertos dones porque eran muy necesarios en ese contexto. Y puede ser que en otra iglesia Dios decidió repartir otros dones porque eran los necesarios para el contexto de esa iglesia. El punto es que Dios le ha dado dones a sus hijos, dones del Espíritu Santo, y nos lo ha dado para que podamos ponerlos al servicio de los demás. Un don es una habilidad, es un talento que empoderado por el Espíritu Santo, Él nos lo ha dado para servir a otros. A veces estamos muy conscientes de ellos, otras veces no tanto,
pero normalmente cuando servimos a los demás salen a relucir. Es como que naturalmente uno dice, wow, esta persona destaca en esto. Entonces, si usted no sabe cuál es su don, la mejor manera de descubrirlo es póngase a servir. Y ¿qué importa si dura 2 años descubriéndolo? Al final del día, el propósito de los dones es servir. Y si servimos, estamos cumpliendo el propósito de los dones. Segundo, recibimos los dones por gracia y no por mérito alguno. Sea cual sea nuestro don, no es para jactarnos, no es para decir, véanme, qué chiva mi don, soy demasiado carga, no. Es para ponerlo al servicio, simplemente. Y tercero, dice el texto, Dios quiere que lo administremos fielmente. Eso tiene que ver con utilizarlo, con sacarle filo al machete, con cada vez ser más útiles para el Señor, con cada vez estar más preparados para ser útiles para su obra. Pablo le escribe a Timoteo que en la casa de Dios hay muchos vasos y nos dice que seamos como vasos limpios para que en el momento en el que alguien quiera tomar esté preparado el vaso y esté limpio. Con eso se refiere a ser buenos administradores, no a parquearlos, no a ocultarlos, no, es que yo sé que yo soy bueno en esto por gracia del Señor, pero la verdad es que no me es tan conveniente o me toca sacrificar o podría invertir mi tiempo de otra manera. Pero tiene todo el sentido del mundo, que mientras esperemos al Señor, seamos parte de una comunidad de creyentes, seamos parte de una iglesia local, donde nos vemos beneficiados de que nuestros hermanos y hermanas nos sirvan con sus dones, para edificarnos, para animarnos, para consolarnos. El tema de los dones yo me lo imagino como una fiesta donde hay meseros y andan con sus bandejas aquí y uno está conversando con las personas con las que está conversando y de un pronto a otro se acerca al mesero y tiene alguna boca o algún plato o alguna bebida y uno simplemente agarra y se beneficia. Uno dice, uy, qué rico. Yo estaba hablando y de un pronto a otro me llegó algo muy rico de tomar o de comer y lo agarro porque alguien me está sirviendo. Así es como Dios quiere que nos veamos. Dios quiere que seamos esos meseros que servimos a la iglesia, donde simplemente lo que Él nos ha dado lo ponemos en una bandeja y andamos caminando para que otros agarren. ¿Saben normalmente cuando uno sabe que un don es un don? Porque uno puede andar así y la gente agarra y uno no se desgasta. Más bien uno siente gozo. Uno dice, para esto fui creado. Para esto me llamó el Señor. No quiere decir que a veces no va a ser cansado. A veces va a ser cansado. Pero qué lindo que Casa 242 fuera una comunidad de meseros y de meseras. Con bandejas. Que todos andamos alzados para que todos agarren. Para bendecirnos, para alentarnos, para animarnos mientras el Señor regresa. Y antes de pasar a la conclusión, quisiera leerles esta frase de J.C. Ryle, que creo que resume perfectamente las 4 implicaciones. J.C. Ryle dijo lo siguiente: un hombre santo buscará la espiritualidad, se esforzará como un caballo por centrar sus afectos por completo en las cosas de arriba, tener una mente sobria y por mantener las cosas terrenales con una actitud muy relajada. No descuidará los asuntos de la vida presente, sino que priorizará su mente y pensamientos en la vida venidera. Procurará vivir como quien tiene un tesoro en el cielo y transitará por este mundo como un extraño y peregrino que regresa a su hogar. Esto resume el pasaje de hoy. Jesucristo va a volver y si entendemos que Jesucristo va a volver, vamos a vivir nuestra vida de una manera congruente. Y esto es lo que acabamos de ver. Oremos, amémonos profundamente, seamos hospitalarios y pongamos nuestros dones como meseros al servicio de los demás. Y Pedro cierra de una manera inmejorable en el versículo 11 diciendo, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese es el resultado. Una realidad, 4 implicaciones, un resultado. Cuando entendemos que el fin de todo se acerca
y vivimos de una manera congruente, el resultado va a ser que nuestro Dios va a ser alabado en todo. Y ese es nuestro propósito de vida. El propósito del ser humano es alabar a Dios, glorificarlo y disfrutar de Él por la eternidad. Para eso existimos. Y para eso es tan evidente que para eso existimos, que si lo pensamos bien, lo que estamos esperando es que Jesucristo vuelva para que hagamos eso por el resto de la eternidad. Entonces, si queremos practicar desde ya lo que vamos a hacer por el resto de la eternidad, lo que Pedro nos está diciendo es: vivan de esta manera, conscientes de que el fin se acerca, y amándose y siendo hospitalarios y sirviéndose y teniendo la mente lúcida para orar bien, porque si viven de esa manera va a tener un resultado, y el resultado que va a tener es que van a vivir de la manera que van a vivir cuando Cristo regrese. Qué gran regalo que personas como usted y yo podamos vivir de tal manera que el nombre de nuestro Señor sea exaltado. Por eso, como dice nuestro texto el día de hoy, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos.